Dale. ¿Ya? Espera un chance. Estamos listos. Ya, espera un minuto. Espera. Ahora. Ok, muy buenas tardes con todos. El Laboratorio de Economía Política Ecuadorian Political Economy Lab les da la bienvenida. El día de hoy, pues tenemos Andrés Peña, quien nos va a dar una presentación, pero primero vamos a hablar sobre Andrés. Andrés es maestro en Población y Desarrollo de Flaxo, México. Tiene un diplomado en Econometría y especialista en Estadística Aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es ingeniero empresarial de la Escuela Politécnica Nacional. Andrés ha sido analista de estadísticas económicas sociodemográficas del INEC y en la actualidad demógrafo estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Es coautor de la metodología del IPC macroeconómico del Ecuador, base anual 2014-100, autor de la canasta básica normativa, entre otros. Forma parte de la red de expertos en cooperación española de la Asociación Latinoamericana de Población de la Sociedad Mexicana de Demografía, es instructor de la Sociedad de Estadísticas Ecuatorianas y miembro fundador e instructor del R-Users Group Ecuador, así como también es consultor en DS Analytics. Bienvenido, Andrés. Por otro lado, también tenemos la intervención de Paul Carrillo, quien dará los comentarios a la presentación de Andrés. Paul es ingeniero en Ciencias Económicas y Financieras de la Escuela Politécnica Nacional y licenciado de la Universidad Jean Monnet en convenio con la Escuela Politécnica Nacional. Obtuvo una maestría en Economía con mención en Economía del Desarrollo por Flaxo, Ecuador, y es candidato a PhD en Economía del Desarrollo en el programa doctoral de Flaxo C de Ecuador. Ha trabajado en el Banco Central, el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio Coordinador de Política Económica. Dentro de sus publicaciones, tiene varias publicaciones más bien en varias revistas académicas, tanto nacionales e internacionales. Entonces, empecemos, por favor, Andrés, podemos proyectar tu presentación. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Por favor, Andrés. Ya. Entonces, podemos empezar. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Aló, ¿me escuchan? Sí se escucha, Andrés. Ya. Genial. Entonces vamos a empezar con la presentación. Sí, este fue parte de mi proyecto de investigación de tesis de la maestría. Entonces, sí que lo estamos puliendo un poquito para ver si es que se puede convertir tal vez en un paper, ¿no? Entonces tiene mucho la estructura, obviamente, de una tesis, pero poco a poco le vamos a ir dando forma. Entonces, el proyecto se llama Movilidad Laboral y Dinámica Económica en el Ecuador. Sí, tiene un componente como bastante demográfico y unas técnicas así como un poco heterodoxas, o sea, que no se usan comúnmente, pero más vienen justamente del campo de la demografía, ¿no? Ya vamos a ver un poquito eso. Por ejemplo, hay una técnica que es el análisis de secuencias. Entonces, arranquemos. Vamos con la siguiente, por favor. Entonces, la presentación se divide en 4 partes, ¿sí? Con una introducción y conclusiones.
en la parte 1 vamos a ver básicamente los aspectos teóricos, conceptuales, cierro visión de bibliografía, los antecedentes empíricos. En la parte 2 vamos a ubicarnos contextualmente, ¿no? En nuestra economía ecuatoriana. Entonces, en el 3, y sobre todo, colocar el objeto de estudio dentro de ese marco conceptual, ¿no? Entonces, en el capítulo 3 vamos a ver ya los patrones como tal de la movilidad. Aquí vamos a usar las bien conocidas matrices de transición. Entonces, y en el 4 ya vamos a analizar ya los patrones que tienen ya las trayectorias laborales en el periodo en un periodo de expansión de la economía y en la parte de la recesión. No, perdón, en el 4 solamente ya se analiza la recesión, en el 3 se analiza los dos periodos. Seguimos. Sí, la siguiente lámina, por favor. Sí, entonces vamos con introducción. Entonces, sí, el problema de investigación, ¿cuál es? Es básicamente, como dice el título, ¿no? Es tratar de ver el impacto de la investigación, ¿cuál es? De la estructura macro, que son los ciclos económicos, dentro de las pautas de comportamiento de la fuerza laboral. Sí, entonces dice, en un contexto recesivo, y hacer una pequeña comparación con el periodo de expansión, en una lógica como de línea base, ¿no? Decir, a ver, en el periodo de expansión pasaba tal cosa, y vamos a ver cómo es el comportamiento en un contexto recesivo, ¿sí? Entonces dice, identificar de qué manera los cambios coyunturales de la actividad económica modificaron las transiciones y trayectorias de la población en edad de trabajar. Seguimos. Sí, un poco la justificación. Sí, la movilidad laboral, bueno, para esto el objeto de estudio como tal en esta investigación es la movilidad. Se va a basar en ciertas categorías analíticas, como son el tema de la informalidad, las condiciones laborales, adecuado, no adecuado. Incluso se mete un poquito con el análisis de las diferencias por género, pero lo que realmente quiere saber la investigación es la movilidad como tal. Sí, entonces la movilidad se puede ser beneficiosa para la sociedad, dice, cuando contribuye a mejorar las posibilidades de acceso al empleo y aumentar la productividad global. Sí, esta movilidad puede ser voluntaria o involuntaria. Sí, entonces cuando es voluntaria, o sea, es una dinámica positiva, tanto para el mercado cuanto para el trabajador, ¿no? Porque lo que está buscando es siempre mejores condiciones laborales y en la medida en que sus capacidades son aprovechadas por el mercado laboral, entonces hay ese match, entonces hay calidad laboral, como vamos a ver. Sí, entonces puede tener un efecto contrario cuando excluye a las personas del trabajo. Sí, y aquí hay lógicas de segregación. Sí, segregación por sexo, segregación por educación. Dice, produciendo quiebres en las trayectorias de acumulación de competencias individuales y colectivas. Las trayectorias son interrumpidas de repente, las trayectorias laborales, esto impide la acumulación de capital humano, ¿no? Esto que incluso impide la acumulación de capital social, que es muy necesario para los procesos de movilidad ascendente, ¿sí? Entonces, estudiar la dinámica laboral en dos periodos del ciclo, dice, permite identificar las regularidades y contribuir al debate en los estudios de movilidad en el Ecuador. Entonces, que sí hay un par de estudios muy interesantes también en Ecuador. Entonces, y bueno, el boom de las materias primas fue algo que fue interesante estudiar, ¿no?
Entonces eso lo conocemos bastante. Sigamos. El boom 2013-2014. Entonces, el objetivo general es determinar el impacto que tuvo la recesión sobre la movilidad diferencial por sexo en la población que va a trabajar y cómo afecta sus condiciones laborales. La pregunta dice, ¿qué impacto diferencial tuvo la contracción en la actividad económica en el 2015-2016, que es un periodo de recesión? Ya sabemos que en ese periodo hubo un terremoto, los precios de los commodities cayeron, ¿sí? Entonces, seguimos. Sí, entonces tenemos una hipótesis general. La dinámica económica afecta en la movilidad laboral, ¿no? Entonces, lo que les decía, la estructura macro afecta ya en el comportamiento micro ya del comportamiento y de las condiciones laborales de los trabajadores. Y se registran como patrones predominantes en los distintos estadios del ciclo económico. Entonces, la pauta a ser observada, lo que se plantea como hipótesis, que lo vamos a comprobar después, es mayor permanencia en el mercado laboral, mejores condiciones, mientras que en la contracción cobran relevancia mecanismos de segregación, exclusión, y las posibilidades de movilidad ascendente se reducen, como les decía antes. Las posibilidades de movilidad ascendente. Seguimos. Ya, entonces tenemos el marco conceptual de la movilidad laboral, ¿no? Entonces dice que la movilidad laboral es un tema central abordado en la economía laboral. Se ha investigado bastante de este tema. Sí, en los años 90, dada la crisis, en algunos países mismo, ¿no? En los 90, persisten las tasas de desempleo, inestabilidad, entonces es necesario como estudiarlo. Y entonces en esta etapa empieza mucho a tomar auge los estudios de movilidad laboral. Y lo que les decía, ¿no? Cuando es un proceso natural y voluntario, está bien, ¿no? Pero si es que esa movilidad es involuntaria y es sobre todo frecuente, puede ser un indicio de inestabilidad y vulnerabilidad. Seguimos. Sí, entonces el contexto macroeconómico es un factor determinante, ¿no? En los mercados laborales, y entonces afecta a esta fuerza laboral. También tenemos que, de acuerdo a Weller trabajaba en la CEPAL, en mercados laborales, de acuerdo a Weller y Cornell, los mercados laborales se ajustan de distinta manera frente a la desaceleración del ciclo económico. Los países desarrollados, por lo general, como tienen seguros de desempleo, entonces su ajuste justamente va por vía de desempleo, pero en cambio en nuestros países en vías de desarrollo es interesante porque el comportamiento es distinto. A veces no se ven tan afectadas. De hecho, las tasas de desempleo, como hemos visto, son muy pequeñitas, ¿sí? Y entonces es porque no tenemos estos seguros de desempleo, lo que empuja a la fuerza laboral a tomar trabajos precarios, a irse a la informalidad, ¿sí? Y con el fin de seguirse sustentando, ¿no? Entonces, y bueno, también en la parte conceptual hay mucho este tema de segregación sexual, ¿no? Dice que los teóricos marxistas, leninistas, como marxistas feministas, decían que el trabajo de la mujer es una copia de las actividades que realizan normalmente como en el día a día de ellas, por ejemplo, las enfermeras. Entonces es un trabajo de cuidado o diferentes ocupaciones de las mujeres en general. Ellos decían que es una copia de su mismo estilo de vida
natural, ¿no? Y entonces, luego también hay otra visión del modelo capitalista patriarcal, sí, que dice que justamente en el sistema capitalista se beneficia de los bajos sueldos que se les da a las mujeres en épocas de contracción, tomándolas como reserva laboral flexible. Sí, ya vamos a ver un poquito de eso. Seguimos. Sí, entonces, una cosa que se destaca bastante es la discontinuidad, y justamente eso lo vamos a ver en las trayectorias. Dice que pese a que se ha incrementado la participación laboral de la mujer, esto no ha quitado el hecho de que haya discontinuidad, ¿no? Que es el rasgo que mejor caracteriza a las trayectorias laborales de las mujeres. Y esto tiene que ver con los ciclos de vida que ellas cumplen, con sus funciones como madres, como esposas. Y entonces, dice Cerruti, plantea que entrar y salir de la fuerza laboral es frecuente para las mujeres, ¿no? Como medio de generación de ingresos. Sí, ellas, con el fin de compatibilizar su empleo doméstico y extradoméstico, muchas veces no se ocupan en trabajos de tiempo completo, ¿no? Entonces, y son más proclives a caer en la informalidad, sí, en empleos inestables, precarios. Entonces, y porque la informalidad justamente tiene bajas barreras de entrada y salida. Ya vamos a ver en la parte empírica mucho de esto. Sí, por último, para terminar esta parte conceptual, Weller hace referencia al concepto de inclusión-exclusión laboral. Sí, y entonces dice, inclusión es cuando tienes en definitiva un trabajo de calidad, sí, un trabajo con condiciones laborales buenas, y exclusión es lo contrario, ¿no? Y entonces, pero es interesante porque él plantea un grado de inclusión-exclusión laboral. Sí, y entonces, donde está al extremo los que están afuera y los que están dentro del mercado. Y entonces, en esta lógica como ordinal o jerárquica, va viendo que, por ejemplo, en el empleo formal hay matices, ¿no? Hay empleo formal como en buenas condiciones y empleo formal en malas condiciones. Esto de aquí es importante porque ya esto nos sirve para justificar las categorías analíticas que planteamos, ya vamos a ver. Y entonces, y bueno, el último párrafo es lo mismo, ¿no? Sigamos con lo que viene. Sí, y bueno, aquí un poquito, no quería poner tantas láminas en esto del estado de arte, pero hay como muchos estudios, ¿no? Y entonces que los hemos clasificado en movilidad, en situaciones de cambio estructural. Hay todos esos estudios que básicamente hablan de que existe movilidad cuando, por ejemplo, existen cambios de modelo de desarrollo, ¿no? Y entonces habla mucho de ejemplos de México, de Argentina, que ves de México, Castillo, México, Mancini, Argentina. Entonces hablan de que cómo es que estudian como varias cortes, ¿no? Y entonces dicen y estudian básicamente cómo es que las anteriores cortes estuvieron en una etapa de sustitución de importaciones, ¿sí? Y cuando ya vino un modelo neoliberal, básicamente estudiaron esos cambios que se dieron. Entonces, luego tenemos la movilidad en distintos contextos laborales. Entonces, aquí se tienen varios estudios también interesantes que tienen que ver más bien con estudios de tipo biográficos. Es decir, por ejemplo, Cruz Piñeiro, Cubés, hacen estudios en Tijuana y se dan cuenta que, por ejemplo, estos estudios son realizados a fuerza laboral de baja calificación, ¿no?
Y entonces llegan a conclusiones interesantes en el sentido de que se dan cuenta de que cuando los trabajadores no son calificados, a medida que van envejeciendo, van buscando independizarse, van buscando trabajos por cuenta propia. Entonces, ese es uno de los hallazgos más importantes. Y pone un ejemplo así como de los más importantes, los mecánicos, dice, o sea, entran como aprendices, todo eso, y a través de su trayectoria, más bien con toda la experiencia que ganan, ellos tratan de ponerse sus propios talleres y eso. Y entonces, en este también se encontró dos estudios interesantes, sobre todo el de Vega 2017, un estudio de Ecuador, justamente usa paneles de Ecuador. En este me basé un poquito también. Y lo último, la movilidad laboral en contextos de crisis, sí, que es básicamente en lo que me enfoco en la investigación. Entonces, en contexto de crisis encontramos todos esos trabajos, ¿no? Y sobre todo, algunos de estos trabajos se basan en la crisis del 2008. Entonces sacan conclusiones interesantes que, bueno, luego me sirven para plantear algunas cosas. Sigamos, para no alargarme mucho en esos temas. Entonces ya ahorita vamos a la parte ya como, luego de analizar ya el marco teórico, el marco conceptual, ya como la propuesta, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, luego de ver todos estos antecedentes empíricos, luego de ver también la parte también más teórica, entonces se plantea para el estudio lo siguiente, ¿no? ¿Qué vamos a entender como movilidad laboral, pero para este estudio en particular? Entonces dice, se va a entender la movilidad laboral a los cambios voluntarios o forzados en la condición de actividad, informalidad, condición de actividad es de empleo adecuado o no adecuado, que es una categoría propia que usa el Ecuador, ¿sí? Experimentados por la población en edad de trabajar de manera ascendente o descendente al interior del mercado laboral o de entrada y salida de la fuerza de trabajo. Sí, es un estudio longitudinal de corto plazo, sí, que va a usar los paneles de la ENEMDU. Dice, analiza la movilidad en dos momentos. Un momento de expansión, que es del 2013-2014, y de contracción de la economía, que es 2015-2016. A partir de categorías claves del trabajo, enfatizando en aspectos como informalidad, diferencias de género. Sí, entonces dice, en tal sentido la variable dependiente será la movilidad laboral, mientras la independiente será el ciclo económico, ¿no? Ver un poquito cómo afecta esta estructura macro. Seguimos. Sí, y entonces aquí simplemente planteamos, esto ya no es teórico, esto ya es como la propuesta ya de la metodología. Simplemente aquí decimos, a ver, dice el empleo en el sector informal. Entonces, hay, bueno, al menos las dos principales formas de ver la informalidad es a través de la definición o acepción productiva y la legal. ¿Sí? Entonces, la productiva considera a los trabajadores informales a los que poseen trabajos de baja productividad, calificados, no calificados, marginales, con escasa utilización de capital. ¿Sí? Entonces, y la definición legal, que más bien es un tema de acceso a los beneficios de ley, ¿no? Entonces, aquí se va a usar justamente el INEC, la definición que usa para construir es justamente la definición productiva. Sí, entonces la definición operativa que maneja el INEC dice que el empleo en el sector informal es el conjunto de las personas que trabajan en unidades productivas de menos de 100 trabajadores que no tienen RUC. Sí, entonces, como veíamos, entonces estas serían unidades de baja productividad bajo la definición o acepción de informalidad bajo productividad. Sí, se asume que los establecimientos a partir de 100 trabajadores en adelante tienen todos los beneficios de ley. Por tanto, sería un proxy o un acercamiento o la operacionalización de
de, de empleos de alta productividad o formales. Sí, así es como se aproxima esto de aquí. Seguimos. Entonces, esa es la que hemos tomado nosotros, ¿no? ¿Cuál hemos tomado para el empleo y condición de actividad? Justamente esta definición que tenemos, que es muy propia de Ecuador, ¿no? Que es el empleo adecuado y el empleo inadecuado. Sí, el empleo adecuado, ¿qué nos dice? Que básicamente estas definiciones de empleo adecuado e inadecuado se basan en tres aspectos, ¿sí? En el ingreso, en el tiempo y en la disponibilidad, más que disponibilidad, en si desean o no desean trabajar más horas, ¿sí? Entonces, el empleo adecuado, ¿cómo se define? Se define con las personas que alcanzan el salario mínimo, ¿sí? Y también que trabajan 40 horas y más, ¿sí? También a las que trabajaron menos de 40 horas, ¿sí? Sin embargo, percibieron el salario mínimo, pero realmente no tienen deseos de trabajar más horas, ¿no? Entonces ahí entran esos tres componentes: ingreso, tiempo y el deseo. Seguimos. Entonces, el inadecuado, sí, tiene deficiencias en términos de, ya sea de ingresos o de horas de trabajo, sí, pero estos sí desean, o sea, trabajan menos de 40 horas, pero sí desearían trabajar más horas, sí. Entonces ya tenemos dentro de eso el subempleo, el empleo no remunerado también, y otro empleo no adecuado. Sí, y el último elemento que nos falta para ya la operacionalización es el que viene a continuación. Bueno, no sé si se distingue, le he puesto muy pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando ya en la parte de operacionalización de estos conceptos? Miren, ahí está toda la desagregación de la población total, ¿no? Tenemos la PET, tenemos los que no están, los menores de 15 años. Dentro de la PET tenemos a la población económicamente activa. Dentro de ellos tenemos a los ocupados y a la población económicamente inactiva. Entonces nosotros nos vamos a centrar justamente en lo que está en el recuadrito, sí, para formar nuestras categorías analíticas. Entonces, tenemos empleo formal, empleo informal, los desocupados y la población económicamente inactiva, ¿sí? Y entonces, básicamente lo que se va a hacer es tratar de matizar al empleo formal e informal. Y ya vimos que cuando les decía lo de Weller, sí, Weller decía que incluso dentro del empleo formal, en épocas de crisis puede ser que haya precariedad, ¿no? Y entonces por eso el empleo formal lo estamos subdividiendo en adecuado e inadecuado, ¿sí? Igual en el empleo informal, sí puede ser que haya condiciones adecuadas, ¿no? ¿Con respecto a qué? Ya vimos que adecuado se basa en ingresos y el número de horas que trabajan, ¿no? Y también el de peor calidad, que sería el empleo inadecuado. Entonces, tratamos de formar, vamos a la siguiente diapositiva, una especie de categorización ordinal, ya vamos a ver. Entonces, ahora, lo que les decía, el último elemento que nos faltaba para ya terminar la parte contextual es el tema de que, bueno, ¿y en dónde nos vamos a ubicar? Y es justamente este periodo 2013-2016, ¿no? Y entonces, bueno, hemos tomado un poquito esta caracterización de los ciclos económicos que está calculada por el Banco Central. Sí, entonces, bueno, ahí pueden ver los diferentes ciclos que ha calculado el Banco Central. Entonces, vamos a la siguiente, que más gráficamente se ve eso.
Exacto, miren, ahí están los ciclos económicos, los ciclos del PIB calculados por el Banco Central. Sí, entonces el estudio se va a basar en esta parte de aquí, en donde dice neodesarrollismo. Sí, que es una manera es una de las tantas maneras que los politólogos nombran a los periodos políticos, ¿no? Que atraviesan los países. Seguimos. Sí, y entonces, como vamos a usar justamente los paneles del ENEMDU, entonces el primer panel, como ven, se va a ubicar en esa parte de ahí. Sí, lo que queremos captar es justamente esos cambios, ¿no? Esos cambios en el periodo de expansión. Entonces, si ven, en esa parte del ciclo está en expansión ubicados los paneles, y en el otro, en el panel 2, está el periodo de contracción, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a basar para hacer comparaciones interanuales, sí, en los puntitos que están con rombos. Sí, sería 2013, 2014, los primeros dos rombos azules, y 2015, 2016 serían los dos rombos naranjas. Sí, en cambio ya como tal, para las trayectorias, que vamos a ver en el último capítulo, para el estudio de las trayectorias, ya solamente me baso en el panel, pero en el panel ya de los 4 periodos, sí, de los 4 trimestres. Sí, eso ya vamos a verlo. Seguimos. Sí, y por último, para terminar con para cerrar con esta parte de la propuesta analítica, entonces tenemos el concepto que les decía en el que se basa la investigación, que es la movilidad laboral. Sí, entonces, que decíamos que va a ser afectada por quién, por el ciclo económico, ¿no? Ese sería el concepto como tal, con esas variables, ¿no? Tenemos las dimensiones. Las dimensiones van a ser la ausencia o presencia de movilidad laboral, ¿sí? Y entonces, en ausencia, ya, bueno, vemos que son las categorías que van a permanecer, ¿sí? Y vamos a ver también la presencia de movilidad. Entonces, en esta presencia se puede dar entrada al mercado laboral, sí, que quiere decir que va a venir desde la inactividad hacia cualquier categoría del mercado laboral. Sí, tenemos movilidades ascendentes, eso ya lo vemos mejor en el gráfico de abajo, movilidades descendentes y salidas del mercado laboral. Y entonces, bueno, abajo está lo mismo, solamente que ya planteadas como tal las categorías, ¿no? Y entonces, en las entradas al mercado laboral tenemos ya las categorías como tal que estamos planteando. Empleo formal adecuado, y ven y veamos que tiene esta lógica jerárquica u ordinal. Formal adecuado, formal inadecuado, informal adecuado, informal inadecuado, desempleo, y ya como tal la población inactiva, los que están fuera del mercado de trabajo, ¿no? Entonces, ahorita todo lo que viene, tengan en mente estas categorías: formal adecuado, formal inadecuado, informal adecuado, informal inadecuado, desempleo y población inactiva, porque con estas vamos a proceder ya a la parte empírica. Seguimos. Sí, entonces, bueno, aquí un poquito es la parte de cómo está la economía. Esto voy a pasar rápidamente. Cómo está la economía y el mercado laboral ecuatoriano. Básicamente aquí ya sabemos, ¿no? O sea, la economía ecuatoriana se basa en una lógica extractiva de recursos naturales, estructuras de oferta y demanda relativamente rígidas, la fuerza laboral con bajos niveles de escolaridad, hay desempleo estructural, alta presencia de subempleo, el creciente sector informal de la economía y la baja cobertura de seguridad social. Y hay algo muy importante que es la segmentación del mercado laboral.
Si bien hay una parte que está en el sector formal, sí, y hay barreras de entrada como muy fuertes, y hay otros que están en la parte no industrializada, ¿no? Que tienen ciertas características. Seguimos. Entonces, bueno, esto me voy a pasar, son diferentes leyes, aquí hacía como ver cómo es que ha ido evolucionando todo el tema de la parte legal. Sigamos. Bueno, lo que podemos ver es, por ejemplo, aquí lo importante, había algo de tercerización y todo eso. Y donde nos centramos es justamente en este último periodo, ¿no? Cuando ya asume la presidencia el expresidente Rafael Correa. Y entonces, y se hacen varias cosas, ¿no? El Ecuador entra a la OPEP, en la nueva constitución hay como mayor protección a los trabajadores, ¿sí? Entonces, y claro, lo que les decía, lo que los politólogos, ¿no? Entonces, venta anticipada del petróleo a China. Pero lo más importante de aquí, para ya no alargar esto, es que dice Lehman Brothers quiebra en septiembre del 2008, ¿no? Y afecta en las exportaciones y remesas. Y hay esta gran crisis, ¿no? Entonces, en el 2012 dice el proyecto Coca-Cola Sinclair. Seguimos. Sí, y entonces, bueno, me voy a pasar todo lo de ahí y voy a caer a lo que nos interesa para lo de aquí. Entonces, entre el 2011 y el 2015 es un periodo de relativa estabilidad, ¿no? De la economía, y más que estabilidad, de expansión, sí, por los altos precios del petróleo. Entonces, eso es bastante estudiado y bastante conocido. Dice, en el 2016, el país, luego de toda esta época de bonanza, porque no solamente fue el petróleo, sino fueron en general varios commodities, entonces el país en el 2016 entra en recesión, ¿sí? Y entonces el crecimiento económico fue de -3, y aparte de eso, existe el terremoto de abril del 2016. Sí, entonces lo que provocó un montón de cosas, precariedad, endeudamiento, impuestos. Seguimos. Sí, y aquí un poquito es ver la caracterización, ¿no? Aquí solamente me voy a centrar en la parte de, si ustedes ven en la gráfica de abajo, en la línea media ploma, entonces tenemos tasas de dependencia bajas, ¿no? Entre la población económicamente activa y la inactiva. Sí, y entonces a esto se le llama el bono demográfico. Sí, estos indicadores se usan como para analizar un poco la oferta laboral, ¿no? Seguimos. Sí, en educación. ¿Por qué vemos esto? Porque ya luego, ya en el modelo se incluye este tipo de variables, ¿no? O sea, lo que se ve en los censos del 90, 2000, 2010, es que en general los niveles de educación se han incrementado en la población, ¿no? Y entonces, y esto es interesante porque tiene una afectación en el mercado laboral directa. Sí, en el sentido de que se ha constatado de que a través de que han pasado las generaciones y siendo la población más ocupada, entonces, más bien dicho, más educada, esto no ha provocado justamente mejoras en las condiciones laborales, ¿no? Ya, pero bueno, esto no lo quiero explicar ahorita, sino más adelante. ¿Seguimos? Sí, y un poquito ya, aquí ya se empieza a analizar los indicadores del periodo que vamos a analizar, que es 2013-2016.
Sí, entonces vemos que en general la tasa de participación laboral aumentó. Sí, la tasa de participación global igual. Por sexo, la brecha igual se disminuyó en la participación global. Seguimos. Sí, y entonces ahí empezamos esto fue interesante porque esta es la parte del análisis descriptivo, ¿no? Entonces, a ver que realmente miren cómo se comportan los indicadores, la tasa de desempleo. Miren, entre 2015 y 2016 se dispara, ¿no? Y el 17 más bien ya es como que un periodo como que ya se empieza un poquito ya a recuperar la economía. Sigamos. Sí, y entonces aquí tenemos justamente el sector formal e informal. ¿Cómo es que se comportó? Sí, y entonces vemos, ¿no? Cómo está bajando el sector formal en este periodo de crisis, mientras que el informal sube, ¿no? Es interesante eso porque nos ayuda a justificar justamente el periodo de análisis, ¿no? Seguimos. Sí, de aquí vemos la distribución del empleo por sector de actividad, ¿no? Entonces, sigamos esto de aquí, para no alargarme tanto. Sí, entonces, este de aquí es interesante. Sí, dice distribución de empleo por el... veamos más bien los de abajo directamente. Por el ingreso laboral y las horas trabajadas. Sí, que son de los dos aspectos que afectan directamente al empleo adecuado, ¿no? Entonces, miren, el ingreso, como es el ingreso laboral cae, así también como el número de horas trabajadas. ¿Sí? Seguimos. Sí, y ahorita nos vamos a ver ya los patrones como tal. Sí, entonces aquí igual seguimos haciendo el análisis descriptivo. Entonces, este es de la población en edad de trabajar. Sí, aquí se han hecho unas pruebas, unos contrastes de hipótesis. Sí, y entonces lo interesante es, miren, lo que está pintado son las diferencias significativas, ¿no? Le he dejado el valor de Z. Sí, y bueno, se calcula de esa manera, ¿no? Deben haberlo visto algún momento. Simplemente es la proporción de, por ejemplo, en este caso de población económicamente activa del 2013 versus bueno, en este caso estamos comparando hombres y mujeres. La de hombres versus menos la de mujeres. Sí, entonces vemos esa diferencia dividido para las varianzas de esos dos. Ajá, bueno, por detrás también se usó el diseño de muestra compleja, sí, que tiene conglomerados y estratos para calcular justamente las varianzas y hacer estos estadísticos. Entonces, lo más importante, quiero que nos fijemos en la parte de acá abajo, ¿no? Entonces dice que en el 2013-2014 hay diferencias significativas. Sí, este es de la población económicamente activa, ¿no? 2013-2014, tanto para hombres como para mujeres. ¿Sí? Entonces, es decir, se aumenta la participación laboral. En el 14 y 15 solo aumenta para la mujer, mientras que en el 15 y 16 del periodo de recesión casi no se registra diferencias significativas. Ese amarillo quiere decir que es significativo al 90%. Seguimos. Sí, y aquí vemos el tema de la formalidad e informalidad. Sí, entonces, igual, fijémonos para no estar en la tabla grandota, justamente en las pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, dice que en el 2013 y 2014, sí,
hubo un incremento significativo de la informalidad. Ahí me he olvidado de ponerle los títulos, eso es informalidad. Sí, entre el 2013 y 2014, en el 14-15 no hay diferencias significativas, mientras que en el 15 y 16 se nota estas diferencias significativas o aumentos, si es que le ven en la tabla de arriba, aumentos del sector informal, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Hay un poquito abajo así algo de, un poquito de ver cuáles eran los rezagos, cómo se relacionaba el ciclo con este sector informal, formal. Seguimos. Sí, y entonces tenemos a la población económicamente activa. Sí, dentro de esto tenemos empleo adecuado, inadecuado y desempleo. Sí, entonces igual, vamos directamente a las pruebas de hipótesis que están abajo. Y entonces me dice que el empleo adecuado, de hecho los signos también representan la dirección, ¿no? Entonces me dice que el empleo adecuado ya empieza a sufrir caídas, ¿sí? En el 2014-2015. En el 2013 y 2014 no. De hecho, si es que ustedes ven, para el hombre es un valor positivo, ¿no? Pero obviamente no es significativo. Pero en el 2015 y 2016, tanto para hombre y para mujer, sí hay una diferencia significativa a la baja del empleo adecuado. Sí, lo mismo que el desempleo. Sí, las diferencias significativas empiezan desde el 2014 a 2015 para ambos sexos. Sí, hay un incremento de desempleo. Entonces, por último, este era bastante interesante. Cuando se veía, porque cuando se estudia esto de los ciclos económicos, claro, se ve mucho la relación que tienen con distintas variables, ¿no? Con empleo, inflación y todo eso. Y entonces, para determinar cómo están relacionados, ¿no? Y al menos este es un hallazgo importante en el sentido de que el empleo adecuado con el ciclo del PIB es un indicador coincidente, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, bueno, no veo ahí el numerito de la correlación, pero está altamente correlacionado, sí, en el mismo periodo. Sí, eso es como interesante. Entonces, el empleo adecuado nos dice mucho del ciclo, ¿no? Seguimos. Sí, y aquí es el mismo cuadro anterior, solamente que lo rescatable de aquí es que el anterior que veíamos, el empleo adecuado, es procíclico. Entonces, en cambio, este de aquí es contracíclico. Sí, y con un rezago, con un rezago de un trimestre, dice. Entonces, si ustedes ven en el cuadrito de la esquina inferior derecha, entonces dice que con el rezago de un trimestre, tiene una alta correlación, 0.70. Le hice muy chiquitos, pero bueno, es un valor bastante alto. Pero es contracíclico este desempleo. Seguimos. Sí, y aquí vemos ya las categorías propuestas. Acuérdense que era FA, formal adecuado, FI, formal inadecuado, IA, informalidad adecuada, II, informalidad inadecuada, desempleo e inactividad. Sí, y en general, una de las cosas que se ve es, por ejemplo, si es que ven la inactividad, si ven cómo va bajando como escalera. Entonces, realmente en este periodo de contracción hubo salidas del mercado, más bien dicho, hubo mayor actividad, por lo tanto, menor inactividad, ¿no? Entonces, igual, el empleo informal inadecuado, que es el empleo de peores condiciones laborales, sufre un incremento. Seguimos.
Y bueno, aquí vemos como tal los paneles que se están tomando. Sí, en el cuadradito están los paneles que se tomaron del ENEMDU. Sí, los rombos son los anuales que tomamos. Entonces, vemos que tenemos una buena cantidad de muestra como para concluir cosas interesantes, ¿no? Y hacer inferencias. ¿Seguimos? Fue un buen periodo. En ese tiempo, como había dinero, entonces el tamaño muestral era bastante grande. Entonces, aquí simplemente vamos a terminar con este capítulo viendo las transiciones. Sí, entonces ustedes ven, hay unas líneas punteadas. Entonces, esas líneas punteadas quiere decir que son las categorías desde FA hasta DES, hasta desempleo, las que están dentro del mercado laboral, y lo que dice INA, fuera del mercado laboral, ¿no? Que es inactividad. Sí, y entonces ahí se ven dos patrones interesantes. Arriba está una matriz de transición conjunta y abajo ya la condicionada. Sí, entonces, por ejemplo, lo que se ve es que la categoría que más retiene es el empleo formal adecuado. Sí, y también el empleo de peor calidad. Acuérdense que está de forma ordinal. Entonces, es el empleo informal inadecuado con 10.26. Sí, otra cosa que se puede ver, ya veámosle la condicionada, donde las filas suman el 100%. Por ejemplo, hagamos un análisis de cuando estamos en la inactividad, o sea, fuera del mercado de trabajo. ¿A dónde es que mayormente se conectan los trabajadores? Es justamente la mayor proporción es hacia la inactividad, hacia el empleo informal inadecuado con 13.12%, ¿sí? Es decir que hay una conexión bastante fuerte entre la inactividad y el empleo en peores condiciones, ¿sí? Sigamos. También es interesante un análisis que se puede hacer con la matriz de transición conjunta, que es la movilidad ascendente y descendente. Lo que constaría por arriba de la diagonal, todo lo que consta arriba de la diagonal es empeoramiento de las condiciones, es decir, movilidad descendente. Eso ya vamos a ver en los gráficos que vienen. Y lo que está por debajo es movilidad ascendente. Sí, entonces, en el segundo momento, ya vamos directo a la siguiente, porque ahí está ya los resúmenes. Sí, entonces, por ejemplo, aquí tenemos las categorías, ¿no? Los flujos de la PET. Y entonces, uno de los hallazgos que podemos ver es, primeramente, miren, lo que no sufre cambios son todas las líneas, todas esas áreas. Y entonces las categorías de mayor retención, y justamente está por hombre y mujer, ¿no? Es la formalidad adecuada, o sea, ya dijimos eso, solamente que aquí está gráficamente. Pero aquí lo más importante de ver es lo siguiente, de ver cómo, por ejemplo, si ven formalidad inadecuado, sí, en el periodo 2013-2014, el flujo es mayor hacia formalidad adecuado. Sí, mientras que en el 2014, más bien dicho, 2015-2016, ya no se ve ese flujo, sino más bien se ve como caídas, ¿no? Hacia el resto de categorías con menor calidad. Sí, otra cosa interesante de ver es cómo las mujeres están mayormente en la inactividad, ¿no? Entonces, sigamos. Sí, aquí tenemos en cambio por edad. Sí, entonces por edad vemos que mayormente los jóvenes, sí, y los mayores están en la inactividad. ¿Y quién está mayormente en el empleo formal adecuado? Son los adultos, sí. Entonces son hallazgos como interesantes. Y bueno, otra cosa que no habíamos visto
es este tema de la conexión fuerte entre el empleo informal inadecuado, que es el de peor calidad, con la inactividad. Sí, aquí se dice que hay bajas barreras de entrada, ¿no? Ya algo de eso ya dijimos. ¿Seguimos? Sí, y entonces aquí seguimos viendo ya solamente resultados, ya estoy por terminar. Entonces, aquí son ya los resúmenes, ¿no? Y entonces, de aquí voy a destacar solamente lo más importante. Vámonos a ver las últimas columnas de la gráfica de arriba, por hombre y mujer. Y, por ejemplo, vemos que entre el 2013 y 2014, sí hay mayor movilidad ascendente, sí que entre el 2015 y 2016. Sí, tanto para los hombres como para las mujeres. Sí, sigamos para ya no alargarnos tanto. Y vamos ya al último capítulo. Aquí es un análisis ya de las trayectorias. Aquí es puro resultado, nada más. Voy a discutir las trayectorias laborales. Y entonces, bueno, estos análisis se llaman los análisis de secuencias, ¿no? Aquí ya me centro en el periodo de contracción, justamente en el panel septiembre 2015, diciembre 2015, septiembre 2016 y diciembre del 2016. Entonces, y lo que vamos viendo son los movimientos que tienen, ¿no? Justamente es centrándome en la diferencia por sexo. Y entonces, miren las trayectorias de las mujeres. Sí, como ven, todo lo que está rojo es inactividad. Sí, y entonces ellas transitan principalmente entre la inactividad y el desempleo, y lo que está de amarillo es el empleo de peor calidad. Sí, entonces es interesante ver eso de ahí. Abajo tenemos las trayectorias más frecuentes. Entonces, en las trayectorias más frecuentes en el hombre, la más frecuente es que se mantengan, que haya permanencia dentro del mercado laboral. Sí, mientras que en las mujeres es más frecuente que estén fuera del mercado laboral y que sus trayectorias sean más intermitentes, ya veíamos en la parte teórica, ¿no? Se debe justamente a los ciclos de vida y las responsabilidades que cumplen. Sí, entonces, sigamos. Sí, aquí es otro gráfico donde se ve también cómo se van dando los cambios, ¿no? Y entonces, sigamos a la otra, donde se ve un poquito mejor. Sí. Hay un índice interesante que se calcula en estas trayectorias, que es el índice de entropía, ¿no? Y entonces, el índice de entropía es lo que me dice cuánta variabilidad o cuántos cambios hubo al interior de determinado trimestre, ¿no? Y efectivamente se comprueba que en septiembre del 2016, para las mujeres, hubo bastantes cambios y se ven ese pico de ahí. Sí, mientras que para los hombres realmente no se afectó mucho, o sea, ellos siempre están en movimiento, ¿no? Entonces, sigamos. Sí, bueno, aquí ya se hace con estas trayectorias un tipo de análisis para justamente caracterizar estas trayectorias. Sí, entonces, sigamos, ahí son los algoritmos que se usan simplemente. Pero a lo que llegamos es a esto, ¿no? Entonces, vamos a caracterizar a estas trayectorias laborales. Y entonces, se ha logrado ver que las tipologías se pueden agrupar en tres grupos principales, que es el primer grupo es un grupo que tiene mayor heterogeneidad, que están fluctuando siempre entre fuera del mercado de trabajo y entre inserciones precarias. El segundo grupo es un grupo como que más estable, pero fuera del mercado de trabajo. Y el tercer grupo es estabilidad, pero ya en buenas condiciones laborales. Sigamos.
Sí, y entonces aquí vemos ya la caracterización de cada uno de esas trayectorias, y entonces podemos ver que mayormente, o sea, hemos dividido en tres grupos, ¿no? Trayectorias en el mercado laboral en buenas condiciones laborales, ¿sí? ¿Y qué es por qué? Porque lo que prima es el empleo formal adecuado. El segundo grupo, trayectorias informales inestables, ¿sí? Entonces, si ven, la mayor frecuencia está en el empleo informal inadecuado. Y el último es la mayor frecuencia está en trayectorias fuera del mercado laboral e inserción precaria. Sí, el rojito era estar fuera del mercado laboral. Ahí otra vez se grafican estas gráficas de secuencias. Seguimos. Obviamente los análisis son como un poquito más profundos, ¿no? Y ahorita simplemente con esta categorización ya empezamos a trabajar con algunas covariables para ver ciertos patrones que son interesantes. Al lado izquierdo están las trayectorias fuera del mercado laboral, ¿sí? E inserción precaria. Al lado derecho, este es un análisis de correspondencias, ¿no? Entonces, donde el eje de las X representa fuera del mercado laboral y dentro del mercado laboral, que es lo que está a la derecha. Y entonces, a la derecha, el segundo eje, ¿qué representa? Buenas y malas condiciones, ¿sí? Laborales. Y entonces, este es un gráfico para los hombres. Y aquí hay unos hallazgos, y de los más importantes, creo que de la investigación, en el sentido de que dice, bueno, en las crisis, ¿quiénes son los que están más protegidos? Y miren, si es que ven arriba son los empleados del gobierno, ¿sí? Son los que trabajan para el sector de la minería, son los que trabajan en el sector público, son los que trabajan como directivos, ínteres de intelectuales, que son trabajos como intelectuales, es decir, justamente los profesores están bastante protegidos. Entonces, ¿y quién está más precarizado? Miren abajo. Abajo el amarillo, si se acuerdan, es las trayectorias informales inadecuadas. Sí, y hay mucha inestabilidad. Y abajo, ¿quiénes están? Los trabajadores de la agricultura, los jornaleros, ocupaciones elementales. Sí, es bastante interesante estos análisis de aquí. Vamos al siguiente. Sí, ya planteé las preguntas que ya estoy acabando. Y entonces aquí es el de mujeres. Está como parecido, pero más disperso hacia los lados. Y eso es interesante porque decíamos que la dimensión 1 representaba estar fuera y dentro del mercado laboral. Y entonces esto también es bastante interesante porque algunas categorías empiezan a ir hacia la izquierda. Es decir, la conexión fuerte que les decía entre inactividad y la inserción precaria, entre el empleo informal inadecuado. Sí, y entonces hay en ese limbo, en ese medio, tenemos las ocupaciones elementales, los trabajadores del hogar, incluso los trabajadores de la agricultura. Sí, y igual para las mujeres, igual, los que trabajan para el gobierno, las ocupaciones intelectuales, entonces están como más protegidos ante los embates. ¿Seguimos? Sí, y entonces por último terminamos, bueno, lo anterior era como un análisis, ¿cómo se dice? Exploratorio, ¿no? Entonces acá ya vendríamos ya con el confirmatorio, que sería un pequeño modelito, ¿no? Entonces, ¿cuál variable usamos como dependiente? Va a ser las 3 tipologías de trayectorias. Sí, acuérdense. Las que están en mejores condiciones laborales, las que están fuera del mercado y con inserciones precarias, y los que tienen demasiada inestabilidad en la informalidad. Ese va a ser, tengo tres categorías como variable dependiente. Entonces, obviamente voy a necesitar un modelo logístico multinomial, ¿no? Y entonces,
y las independientes son estas que están ahí, ¿no? Edad, educación, estado civil, si es que jefe o no jefe de hogar, la provincia, rama de actividad. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, y bueno, ahí está la formalización del modelo, simplemente. Seguimos para no alargar tanto. Y estas ya son las dos últimas diapositivas. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra? Es lo siguiente. Estos modelos a veces se complica un poquito de leer, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo. La categoría de referencia que hemos hecho primero dos modelos, uno para hombres y uno para mujeres. Justamente, bueno, en demografía mucho se trabaja justamente con las caracterizaciones justamente por sexo y edad. El sexo y la edad, incluso para las proyecciones poblacionales, son categorías muy importantes por el grado de heterogeneidad que representan los hombres y las mujeres y entre grupos de edad, ¿no? Y entonces, la categoría de referencia es trayectoria informal, inestable. Sí, entonces estos son los que se están moviendo cada rato y con bastante inestabilidad. Y entonces, ya ahí vemos las distintas covariables. Y entonces, hemos calculado las probabilidades y también como tal, y lo que vamos a interpretar más bien va a ser el riesgo relativo, o lo que se conoce los odds ratios o razón de momios en los modelos binomiales, ¿no? Y entonces, vamos a ver solamente lo que nos salió significativo. Sí, por ejemplo, la categoría de referencia es joven en grupos de edad. Y entonces, el ser adulto, ¿qué pasa con el ser adulto? Con respecto a ser joven, sí, pero bueno, antes de eso, la categoría de referencia es trayectoria informal inestable. Sí, las categorías con las que se compara es trayectoria fuera del mercado laboral, lo que está ITF, ML, sí, trayectorias fuera del mercado laboral e inserción precaria. Y la que está en la última columna es las trayectorias dentro del mercado laboral en buenas condiciones, es decir, que están mayormente en el empleo formal adecuado. Ya. Con eso ya podemos explicarlo de mejor manera. Entonces, el adulto, como ven, tiene un menor riesgo, tanto por el signo del beta, tanto por el riesgo relativo, ¿no? 0.13. Acuérdense cómo se interpretaba eso. Entonces, hay una disminución. Acuérdense que el 1 es que no hay impacto, sí, en el riesgo relativo. Mayor a 1, un impacto a favor de la categoría con la que estamos comparando, y menor a 1 es una disminución del riesgo. ¿Sí? Entonces dice que el ser adulto disminuye el riesgo de estar fuera del mercado laboral, ¿sí? Y de estar con inserciones precarias. Otra cosa que se puede ver es con el adulto mayor, ¿sí? Los adultos mayores ser adulto mayor disminuye su riesgo de estar en buenas condiciones laborales, ¿no? ¿Qué más? Viendo el tema de la educación, ¿sí? Vemos la educación media y la educación superior contra la básica. Y aquí el principal resultado es interesante porque este resultado es bueno, pero es débil en comparación al resultado que vamos a ver con respecto a las mujeres. ¿Qué nos está diciendo? Que tener educación media está aumentando la probabilidad en un 89, ¿no? En 89%. Mientras que tener educación superior con respecto a tener educación media aumenta la probabilidad de estar en mejores condiciones laborales en 4 veces. ¿Sí? Eso se ha encontrado mucho en las variables de educación. Sí, otra cosa también que se encuentra de interesante es que el estar separado con respecto al estar casado, a ver, aquí digamos que el estar casado
beneficia para tener buenas condiciones laborales. Entonces, en ese sentido dice que el estar separado o divorciado o el estar soltero, más bien disminuye la probabilidad de estar en buenas condiciones laborales, ¿no? Mientras que el estar soltero, como ven es significativo ese coeficiente, aumenta en 3.84 veces la probabilidad de estar fuera del mercado laboral. Sí, otra cosa que se encontró es que el estar en Pichincha, el estar en la capital en general, aumenta la probabilidad de tener buenas condiciones laborales. Y más que buenas condiciones, buenas trayectorias laborales. Sí, y bueno, y luego vemos lo de rama de actividad. Para ya no alargarme más, vemos que el sector financiero, ese es un hallazgo muy interesante. El sector financiero es uno de los que más protege a los trabajadores en tener trayectorias y buenas condiciones laborales. Sí, y vamos a la última, que ya es el de mujeres. Sí, entonces en el de mujeres, simplemente veamos lo más importante, la educación. Sí, tener educación superior protege a la mujer de malas condiciones laborales, o más bien dicho, aquí la categoría de referencia es estar fuera del mercado laboral. ¿Sí? ¿Por qué cambiamos la categoría de referencia? Porque veíamos que esta era la más importante para las mujeres. Es donde más están fuera del mercado laboral. Desempleo o inserción precaria. Entonces, el estar, al tener educación superior, aumenta en 13.33 veces la probabilidad de seguir trayectorias en buenas condiciones laborales. Y también se veía lo de los servicios financieros, ¿no? Estar en el sector financiero también aumenta en 3 veces su probabilidad. Y también el estar en servicios sociales y personales, ¿no? Entonces aumenta esta probabilidad. Y creo que ahí ya termino, porque ya creo que me pasé del tiempo. Sí, y bueno, las conclusiones ya les he ido diciendo, pero aquí simplemente es con respecto a las hipótesis. Entonces, ahí terminé. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Andrés. Muy buena tu presentación. Ahorita vamos con los comentarios por parte de Paul y después les he colocado en el chat si desean realizarnos las respectivas preguntas. Buenas noches con todos. Muy interesante la presentación de Andrés. Me parece que hace una desagregación importante para el mercado laboral ecuatoriano en términos de comprender cómo estas trayectorias laborales y sus factores son fundamentales, digamos, para comprender el mercado laboral. Inicialmente, por ejemplo, me sorprendió la desagregación que hiciste, Andrés, en términos de lo típico es hablar del mercado formal, informal y atribuirlo todo a agricultura, a la informalidad, y realmente no es así. Existen estudios para el caso ecuatoriano también y para América Latina, donde se encuentra que también existe informalidad en otros sectores de la economía, comercio, industrias, manufacturera y este tipo de otros sectores, ¿no? Entonces también se encuentra evidencia ahí. Y, y tú lo desagregas en dos secciones, la parte de formal e informal, y además ves si es que en estos dos sectores existe la categorización típica de aquí en Ecuador de adecuado e inadecuado. Esto es fundamental, creo yo, no solamente para un economista o para alguien que está dentro del análisis económico, sino para cualquier persona que comprenda. Porque es muy típico. El otro día le escuchaba a una periodista que hablaba de que empleo inadecuado es el empleo informal.
y mezclaba cifras como informalidad con adecuado y ponía cifras sin pensarlo. No trato de criticarle a la periodista, pero el tema es de que si no nos educamos en estos conceptos que son muy básicos para comprender el mercado laboral ecuatoriano, no podemos dar una buena información. Y lo que tú has hecho aquí es importantísimo en términos de tratar de desagregar todo esto, adecuado, inadecuado, formal, informal, y ver cómo estas trayectorias se han ido abriendo, ¿sí? Cómo ha habido movilidad laboral tanto intensiva como extensiva. ¿Qué quiere decir? Tanto que ingresan al mercado laboral como dentro del mercado laboral, cómo se han movido las personas. Y como tú dices, algo muy importante en el análisis de mercado laboral es el tema de abrirlo por género y abrirlo por edades. Pues existen varios estudios, por ejemplo, que están entrando en temas de analizar estas heterogeneidades y, por ejemplo, se encuentra que hay diferencias sustanciales, por ejemplo, en consumo o en tipo de comportamiento de ahorro, por ejemplo, eh, entre edades. Entonces, no es lo mismo el tipo de consumo que tiene un joven o un adulto que el tipo de consumo que tiene un adulto mayor, y lo mismo con género. Entonces, lo importante en lo tuyo es justo lo que tú estás abriendo y mostrando cómo puede, cómo se mueve el mercado laboral por género y por edades. Entonces eso nos da una perspectiva también de que los hacedores de política pública de hoy puedan comprender hacia dónde enfocar y mover de mejor forma, porque tranquilamente puede venir alguien y decir, miren, hay que hacer esta política y punto, ¿sí? Pero importante es conocer hacia dónde tiene que ir esa política, en qué sentido tiene que ir, porque normalmente dicen, no, bajemos costos laborales o quitemos esto, pongamos un subsidio, cualquier cosa. Pero lo importante aquí es comprender a quién le vas a beneficiar con eso. ¿Tú quieres que ingrese más gente al mercado laboral? Disminuya por ejemplo, disminuya el desempleo. ¿O quieres mejorar el mercado laboral y que haya una mejor calidad, con menos informalidad, con que los empleadores respeten los derechos laborales de los trabajadores y este tipo de cosas? Entonces, el análisis que tú estás mostrando nos da una importancia de cómo se va a mover la gente como tal, ¿sí? Y cómo esto nos puede permitir hacer política pública a partir de ahí. Lo otro fundamental es que tú encuentras hallazgos que la teoría económica los dice como tal, pero no hay algo que eso se haya plasmado empíricamente, por ejemplo, la prociclicidad entre el empleo adecuado y el empleo y la actividad económica, que la teoría económica ya lo dice, pero tú lo estás ya plasmando, tú estás mostrando qué tan procíclico, cuál es la correlación que tiene, en qué nivel de prociclicidad existe en un periodo, dos periodos, este tipo de cosas es importante también, eh, por ese lado. Y por el otro lado, cuál es contracíclico, ¿no? La parte de empleo inadecuado, la parte de empleo inadecuado informal, el tema del desempleo y este tipo de cosas son importantes. De ahí a cuando comienzas a mostrarnos las trayectorias y todo este resumen, me pareció novedoso en el sentido de las gráficas y como nos mostrabas las matrices de transición, que las matrices son las típicas que uno ve cuando ve movilidad laboral, pero lo importante y novedoso es cómo tú las graficaste con estas áreas y las líneas que se iban moviendo. En ese sentido, en términos visuales, es importante. Yo creo que mucha gente va a ver mejor un gráfico que una tabla y va a comprender mejor eso. Entonces, esa parte me pareció novedosa por ahí. Y al último, lo que presentaste en términos de qué variables son las más fundamentales, algo que me parecía normal es el tema de educación, cómo la educación te puede dar movilidad dentro del mercado laboral o que puedas entrar al mercado laboral en el caso de las mujeres. Y lo, digamos, novedoso, los resultados novedosos es lo que encuentras del sector financiero. Yo como hipótesis me creía que
que tenía como era un comportamiento normal, como otro sector. Pero me parece novedoso que tú encuentras que el sector financiero es uno de los que más cuida a la gente y que en términos de que no exista un desplazamiento, ¿no? Que se mueva a otros sectores o que salga del mercado laboral. Esto ayuda mucho, no sé si es que es en sí el sistema financiero, el sector como tal, que tal vez tiene algunas redes o algo, o la gente como tal, que dice, bueno, yo ya estuve en el banco A, tengo esa experiencia y por alguna razón salí y ahora me voy al banco B. Entonces eso nos da una luz y nos da futuras investigaciones en comprender, por ejemplo, por qué este sector tiene mayor estabilidad en este sentido, de que no haya tanta movilidad dentro de este sector. eh, ¿Qué está sucediendo con este sector, por ejemplo, con respecto a los otros? ¿Qué es importante para los otros sectores? ¿Qué deberíamos hacer con los otros sectores para que no haya esa movilidad y que esa productividad que tiene la gente cuando está en este sector se vaya quedando la productividad en ese sector? Porque es importante esos niveles de capacitación que tienes en cada sector, el aprendizaje que tiene una persona en esos sectores. Entonces eso es fundamental, lo importante que se vaya quedando en el mismo sector y que si es que existe esa movilidad pueda provocar un efecto de contagio en productividad, más no que se vaya moviendo de manera descendente, como tú mostrabas, que es otro caso, otra cosa importante que igual la teoría económica te dice que la gente va teniendo eh, empleos de menor calidad cuando hay una recesión y va teniendo empleos de mejor calidad cuando hay expansión. Y como te digo, tú lo estás ya plasmando, tú lo estás diciendo, mira, así está sucediendo en el caso ecuatoriano y tú lo estás evidenciando. Esos son mis comentarios. No, no tengo dudas como tal. Las has explicado de manera muy extensiva. Has tratado de ser muy minucioso en todo lo que nos has tratado de explicar y eso me parece importante por ese lado. Entonces, yo no tengo realmente una pregunta muy abierta en este caso. Janet. Ok, muchísimas gracias, Paul, por tus valiosos comentarios. Definitivamente es una presentación muy interesante, un análisis bastante interesante el que realiza Andrés y tus comentarios también muy valiosos, Paul. Estaba revisando, no tengo preguntas en el chat. No sé si las personas que están conectadas o prefieren hacerle las preguntas en este momento. No, a ver, estaba igual revisando, no tengo preguntas entonces. No sé, tal vez Andrés, ¿deseas concluir de alguna manera? ¿Deseas decirnos algo más adicional? Sí, justamente la parte que faltó, que son como los temas de investigación futura que se pueden dar, ¿no? Y como las cosas que tal vez faltarían. Y lo que pasa es que el tema es como que da como mucha tela que cortar, ¿no? Se pueden hacer un montón de análisis interesantes. Por ejemplo, una cosa que se puede hacer es justamente con estas matrices de transición. Ya justamente empezar ya a desagregarle más, ¿no? Más que eso, empezar a analizar por sectores, eh, empezar a ver como otras maneras de analizar estas matrices de transición y luego tal vez hacer estos modelos log lineales, ¿sí? Que sirve justamente para modelar las tablas de contingencia. Y entonces, y encontrar justamente las probabilidades y ya justamente pasar de ese análisis ya descriptivo ya a algo pasar de ese análisis exploratorio a algo ya más confirmatorio. También se presta para hacer temas como en series de tiempo, ¿no? Entonces, justamente me gustó mucho justo esa parte
Y claro, solo lo puse así como algo pequeñito, pero justamente trataba de relacionar este cálculo de este ciclo económico que hizo el Banco Central con el comportamiento de las distintas variables. Entonces, ahí también se da, de hecho, sí se han hecho ese tipo de estudios, pero con otro tipo de variables, ¿no? Entonces, sería como interesante hacer como modelos BAR, modelos BEG y todo eso que se usan para justamente ver las relaciones entre estas series de tiempo. Y un montón de cosas que ya ahorita no, ya se me olvidaron, pero se pueden hacer como bastantes temas futuros. Eso nomás, y agradecerles bastante por la invitación. Realmente son espacios en donde justamente todas las cosas que se está haciendo en investigación, uno puede difundir, ¿no? Y es muy importante para que no se quede solamente en el papel y eventualmente podría servirle a alguien, ¿no? Entonces, muchas gracias, Epel. Eso sería. Ok, muchísimas gracias a ti, Andrés. Sí, bueno, el Laboratorio de Economía Política les agradece mucho a todos por estar conectados, por su participación. Estamos retomando nuevamente nuestros seminarios mensuales, entonces para el mes de julio de igual manera ya les estaremos avisando a través de nuestras redes sociales cuál es nuestro siguiente seminario. Que tengan una linda noche. Gracias, Andrés. Gracias a todos por su participación. Gracias.